La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Dios, escrito está. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y vinieron a Bernabé y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Leamos una vez más el versículo 23 y 24. Entonces, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, levante la mano y diga conmigo, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Levante sus manos, por favor, y diga conmigo: Señor Jesús, es tu palabra la que hemos leído. Rogamos para que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, traiga sobre nosotros conocimiento, poder, sabiduría y fe. Gracias, oh Dios, porque hoy no es un día común, sino sobrenatural en tu presencia. Amén. Siéntese, por favor, y dele un aplauso bien lindo y fuerte para el Señor Jesucristo. Aleluya. Ruego a todos y a cada uno de ustedes que presten atención a la palabra de Dios que va a ser expuesta en este primer servicio de hoy, martes, por supuesto, en honor al Espíritu Santo. Quiero ser un poco corto, quiero ser un poco claro, y con el discernimiento dado por el Espíritu de Dios, quiero ser preciso en lo que voy a compartir con todos y cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero iniciar dándoles a conocer y a entender a todos y a cada uno de ustedes presentes que el Espíritu Santo siempre ha tenido un papel, un rol muy importante en la vida del hombre y de la mujer que ha tomado por decisión seguir a Jesucristo, o más bien seguir a Dios, el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por ejemplo, voy a citar ciertas historias que para muchos de ustedes son fáciles de recordar. Por ejemplo, dice la Biblia que había un hombre llamado Saúl. Saúl aparentemente venía de una población lejana a los hijos de Dios, pero cuando los hijos de Dios clamaron, dice la Biblia que en respuesta a la oración Dios les dio a Saúl por rey. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que en presencia del pueblo el profeta Samuel ungió a Saúl, y desde ese momento dice la Biblia literalmente que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo hizo un nuevo hombre. Saúl, ¿cuál era el papel que iba a tener dentro de la nación de Israel? Era líder, ¿verdad? Era el guiador, era el que tenía que tomar las decisiones.
para bien o para mal. Era el que tenía que tomar las decisiones, en este caso para bien. Dios, estando consciente de que el pueblo de Israel era su nación, su gente, y que Dios quería el bien para ellos, dice la Biblia que Dios le dio el espíritu a Saúl para que a través del espíritu él se guiase, caminase y, por supuesto, liderase al pueblo para bien, para éxito y para triunfo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no recordamos un poquito acerca de Sansón? Yo sé que Sansón tuvo muchos errores y equivocaciones, pero la Biblia dice que este hombre tenía el Espíritu de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Poseía una fuerza inigualable. Dice la Biblia que tan solo con un puño era capaz de matar animales gigantes, fuertes, vigorosos, violentos. Es más, dice la Biblia que con tan solo un golpe de su brazo era capaz de matar a más de un hombre. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que Dios había hecho morar en él era el que provocaba esa fortaleza, ese vigor en Sansón. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La Biblia dice que nosotros en este mundo tendremos ¿qué cosa? Aflicciones. Diga conmigo, aflicciones. En este mundo tendremos aflicciones. Cuando hablamos de aflicciones, hablamos de esos contratiempos. Hablamos de esos momentos no tan agradables que nos provocan tristeza, que nos provocan dolor, que nos provocan a veces aún heridas en el alma. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido de repente una discusión con su pareja, con su esposo o esposa, y esto te ha provocado dolor? De repente en el trabajo, ¿quién no ha tenido un desacuerdo con su jefe o con su compañero? De repente aún y yendo en el bus rumbo a tu casa, te encontraste con una persona que se levantó de mal carácter y tuviste una pequeña discusión. En el mundo tendremos ¿qué cosa? Aflicciones. Pero repito, el Espíritu Santo siempre dentro del corazón de los hijos e hijas de Dios ha ocupado un rol importante. En el mundo estamos expuestos a ser lastimados, a ser ofendidos. En el mundo estamos expuestos a pasar por contrariedades, por momentos duros y difíciles, pero el Espíritu Santo, que ocupa un rol importante en la vida del Hijo de Dios, es el que nos ayuda siempre a vencer todas estas dificultades y contratiempos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Y yo quiero decirles a todos ustedes, tenemos muy claro esto, de que el Espíritu Santo siempre ha ocupado un rol importante dentro de la vida del cristiano. Pero la triste realidad de esto es que muy pocos son los cristianos que buscan fervorosamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo noté un silencio cuando pronuncié esto y quiero repetirlo, tal vez no me escucharon bien. Tenemos el rol muy claro. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo ocupa un papel importante en la iglesia de hoy. ¿Sí o no? Amén. Lo hemos comprobado a través de las historias del Antiguo Testamento, cómo el Espíritu de Dios se manifestaba y hacía cosas grandes, ¿verdad? Nosotros sabemos que Él ocupa un papel importantísimo, pero la cruda y triste realidad es que muy pocos de los que hoy decimos servir al Señor estamos anhelando y buscando la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Yo les pregunto, en el tiempo de la iglesia primitiva había gente que no estaba llena del Espíritu Santo. Había gente en medio de la iglesia primitiva que no estaba llena del Espíritu Santo. Pastor Carlos, sí había. ¿Quién se acuerda del caso de Ananías y Zafira? ¿Quién se acuerda de ellos? Ellos cantaban alabaré, alabaré, ¿sí o no? Ellos estaban en el servicio dominical orando tal vez en el altar, ¿verdad? Ellos estaban allí en medio de la congregación. Yo creo que muchas veces aún visitaban a los enfermos, a los que estaban presos en la cárcel. Pero mi pregunta nuevamente va, ¿ellos estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Dios no se los quiso dar?
¿O ellos no lo buscaban? Aleluya. Claro que sí, ellos no lo buscaban. La Biblia dice claramente, escuche bien, que los discípulos llegaron a pueblos, lugares, aldeas, ¿cómo le podemos decir? Comunidades. Y dice la Biblia que en cada pueblo, ciudad, aldea o comunidad donde el Espíritu Santo, escuche bien, en la vida de los apóstoles llegaba, dice la Biblia que ese pueblo, esa población era conmovida totalmente. Los enfermos eran sanados, los paralíticos que tenían 10 o 20 años postrados en silla de rueda, dice la Biblia que se levantaban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todo esto lo hacían estos hombres y mujeres comunes, escuche bien, con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo que había en ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí o no? Dice la Biblia que esto era tan fuerte que las ciudades aledañas a donde los discípulos iban se enteraban de lo que sucedía, escuchaban los milagros. Dice la Biblia, yo creo que muchos dejaban sus quehaceres y caminaban un poco y iban a escuchar, a ver con sus propios ojos lo que sucedía. Es más, dice la Biblia que por causa de esto mucha gente comenzaba a creer en el nombre de Jesucristo. Es decir, los alcohólicos dejaban de ser alcohólicos y venían a la fe, se convertían para Cristo, creían en la palabra, en la predicación del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia dice que mucha gente, aleluya, dejaba sus viejas costumbres, tradiciones, gentes que antes servían a los ídolos, a las estatuas o imágenes. Ellos dejaban su creencia religiosa y la Biblia dice que venían al conocimiento de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Sí o no? Pero es que nosotros tenemos que analizar las dos cosas. Dentro de la congregación había gente que se preocupaba por buscar al Espíritu Santo y había gente que no se preocupaba por llenarse de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a analizar estos dos puntos. Los que se preocupaban entraban a ciudades y las almas se convertían a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los que no se preocupaban, dice la Biblia, que se dedicaban a mentir. En el caso de Ananías y Zafira, mintieron, engañaron al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo te pregunto en este momento, ¿en qué grupo tú estás? ¿En el grupo de los que están buscando al Espíritu Santo? ¿O en el grupo de los que simplemente congregan, cantan y hasta visitan familias, gente enferma, pero no se dedican, no le dan tiempo a la oración para buscar o atraer al Espíritu Santo en su vida? Pastor, yo no sé en qué grupo estoy. La Biblia dice que por sus frutos seremos conocidos. Vuelvo a poner un ejemplo. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, entraron a ciudades y en esas ciudades habían milagros. En esas ciudades la gente creía en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tal vez hay personas que dicen, pastor, yo no sé en qué grupo estoy, pero quiero saberlo. Entonces déjame decirte, si tú eres una de las personas que estás orando, si tú eres una de las personas que estás ayunando, si tú eres una de las personas que cuando vas a visitar a un familiar y de repente lo encuentras enfermo, con hablarle de Jesucristo, esta persona es sanada. Con hablarle de Jesucristo y hacer una oración, esta persona queda totalmente cambiada y transformada. Tal vez si tú eres una de esas personas que estás notando que a tu paso hay estas señales, déjame decirte que esta es la evidente prueba de que tú eres un cristiano, que tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero si por la contraparte usted es una persona que de repente viene a la iglesia, a la congregación, y aún estando en la congregación pasas peleando con los demás, pasas hablando mal de los pastores y de los predicadores, vas a una casa y en vez de hablarles de Jesucristo llevas chismes, llevas inventos, llevas mentiras, ¿verdad? ¿Hay gente así o no así, hermanos? Hay gente así, pero esta gente evidentemente no tienen la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la Biblia en el versículo 22 que llegó la noticia de estas cosas que habían sucedido hasta la iglesia que se encontraba ubicada en Jerusalén.
Y dice la Biblia que los hermanos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, enviaron a un hombre llamado Bernabé. Dice la Biblia que lo enviaron ¿hasta dónde? Hasta Antioquía. Dice la Biblia que era allí donde se encontraban predicando, era allí donde habían sucedido milagros, era allí donde habían sucedido cosas sobrenaturales. Y él fue, dice la Biblia, hasta esa localidad donde mucha gente por primera vez había creído en el Señor y por primera vez tal vez habían recibido algo de Dios como la salvación. Y dice la Biblia que llegando este hombre, que por nombre se lo distingue como Bernabé, dice la Biblia que él llegó hasta este pueblo, hasta esta localidad, y dice la Biblia que él vio cómo la gracia de Dios se había manifestado en esa gente a través de los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que nosotros debemos de tener bien en claro, que el hombre que está lleno del Espíritu Santo, por donde pasa, deja las huellas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco gente que ha pasado por congregaciones y iglesias y que hasta el día de hoy, después de 10 años, los siguen recordando por su buen testimonio, por la gracia que se manifestaba cuando ellos predicaban. ¿Es así o no es así? Todo hombre que está lleno del Espíritu Santo, por donde pasa, por donde camina, deja las marcas y las huellas del Espíritu Santo que vive en su vida. Tú estás dejando huellas donde pasas, donde estás, en tu trabajo. La Biblia dice que había un muchacho llamado José. ¿Quién se acuerda de José? Dice la Biblia que José llegó a la casa de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Potifar. Cuando fue vendido como esclavo. Potifar. Llegó a la casa de Potifar, ¿verdad? Y dice la Biblia que estando allí en esa casa, que fue vendido como esclavo, Potifar se da cuenta que él era distinto a los demás. Y dice la Biblia que él se dio cuenta aún que Dios estaba con él, porque todo lo que él le daba en manos para administrar o para cuidar, dice la Biblia que Dios lo multiplicaba, lo engrandecía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego dice la Biblia que él fue acusado. Conocemos la historia, ¿verdad? De algo injusto, de algo que él no cometió. Fue para la cárcel y dice la Biblia que fue llevado como un prisionero. Pero estando en la cárcel, dice la Biblia que aún los presos se dieron cuenta que José era distinto. José estando en la cárcel discernía sueños. José estando en la cárcel daba consejos. José estando en la cárcel se convirtió en un guía de fe, en un guía espiritual. Yo te pregunto en este momento, si tú eres una persona que estás buscando la presencia del Espíritu Santo, escúchame bien, el Espíritu Santo que va a venir a morar en ti en esta mañana, luego de la oración que vamos a hacer con fe, en el trabajo, en tu casa, en donde quiera que tú vayas, siempre te va a permitir dejar huellas que evidencian la presencia y la llenura de su poder en tu vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Aleluya. ¿Qué más dice la Biblia? Que él se dio cuenta, él vio que la gracia de Dios se había manifestado. Y dice la Biblia, aleluya, lo siguiente en el versículo 24 o 23 para terminar. Vio que la gracia de Dios estaba allí y se regocijó. Y dice la Biblia que exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Diga gloria a Dios. Exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bernabé llegó, se da de cuenta que el Espíritu de Dios había hecho una obra extraordinaria a través de esos hombres que le habían dado lugar en el corazón. Yo le pregunto en este momento a ustedes, ¿a quién le gustaría que el lugar donde tú vayas sea cambiado y sea transformado totalmente? ¿A quién le gustaría que de repente Dios te dé la oportunidad de visitar a una familia y esa familia quede cambiada, transformada? Los que estaban enfermos queden sanados, los que estaban oprimidos queden libres y los que no tenían esperanza tengan nueva fe en Jesucristo. ¿A quién le gustaría? Quiero decirte que lo único que tienes que hacer es buscar al Espíritu Santo, llamarlo, invitarlo, orar,
y a través de tu oración darle lugar en tu corazón para que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Pero una vez que el Espíritu Santo te haya llenado y tú veas estas señales y tú veas estos milagros, quiero decirte, hay algo que nosotros nunca debemos de perder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gente estaba maravillada por las señales, por los milagros, por lo que había sucedido. El mismo Bernabé, dice la Biblia, que fue enviado para que vea qué era lo que estaba pasando. Dice la Biblia que quedó asombrado de la gracia de Dios que se había manifestado. Pero dice la Biblia que Bernabé les aconsejó. Diga gloria a Dios. Escúcheme bien. Hay mucha gente que hoy en día está perdiendo ministerios. Hay mucha gente que hoy en día está alejándose de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces al ver los milagros, al ver que ya anunciamos la palabra, al ver que ya colocamos las manos sobre un paralítico y se levanta, muchas veces nosotros pensamos que ya hemos llegado al máximo nivel y que ya no necesitamos nada más del Señor. Hay gente que cuando ya llega a experimentar estos grados de poder y de unción, ya deja de orar, ya deja de ayunar, ya deja de leer la Biblia, ya deja de congregar. Escuche con mucha atención, ya deja de buscar al Señor con esa firmeza que lo hacía antes. Y déjeme decirle que este es el peor error que un cristiano puede cometer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Esta gente veía los milagros, veían las señales, pero dice la Biblia que recibieron el consejo de parte de Bernabé, que aunque estaban viendo la gloria de Dios en su vida, permaneciesen delante de Dios con corazones fieles. Yo quiero simplemente recordarles a todos los que están aquí que en algún momento tomaron la decisión de casarse, de tomar esa decisión seria para permanecer junto a la persona que amaban. En base a esta decisión que se tomó, yo quiero decirle algo importante. Cuando una persona toma la decisión de casarse, de unirse a la persona que ama, sobre todo por el amor que se siente, escuche bien, esa persona es incapaz de tener ojos para otra persona, es incapaz de mentirle a esa persona que es su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque hay amor, ¿sí o no? Es incapaz de golpear o lastimar con palabras. ¿Por qué? Porque hay amor. El Señor nos exhorta a la luz de su palabra que permanezcamos fieles, ¿sí o no? Eso quiere decir que Dios anhela que nosotros ya no miremos a otros dioses, que nosotros ya no vivamos mintiéndole a Él ni entre nosotros, que nosotros no llevemos una doble vida, unos en la iglesia y otros en nuestra casa. El Señor anhela que nosotros siempre tengamos nuestra fe para Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo sé que con nuestras propias fuerzas no nos es fácil permanecer fieles. Pero asimismo, como en una pareja hay un vínculo que nos une llamado amor, el Señor nos ha dotado del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo no nos permita inclinarnos ante la idolatría, ante el pecado, ante la inmundicia. Es el Espíritu Santo, ese vínculo tan precioso y hermoso que nos permite a nosotros, aleluya, permanecer fieles, permanecer firmes, adorando y sirviendo a Dios de todo nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Qué necesitamos entonces en este tiempo para nosotros tener una vida efectiva dentro de la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros para ser fieles a Dios? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo quiero terminar con esto. La Biblia dice que había un hombre que tuvo muchos errores. Estoy hablando de Esteban. Esteban en una ocasión tuvo una plática con Jesús delante de los discípulos. Jesús le dice a Esteban, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda la multitud que está con nosotros?
Y Esteban, como no tenía la madurez necesaria, dice la Biblia que le dijo: Señor, pero solo tenemos unos pocos denarios. No nos va a alcanzar esto para nosotros comprar alimentos y darles de comer a las personas que están aquí. Esteban cometió un gran error. Jesús no le estaba preguntando acerca del dinero. Jesús le estaba preguntando de repente si en dónde ellos podían conseguir, a dónde ellos podían ir para encontrar alimento. Esteban se fijó en el área financiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero nosotros vemos que a pesar de que Esteban se equivocó en más de una ocasión, Esteban en algún momento de su vida tomó la decisión de buscar la presencia del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo: nosotros los cristianos no fuimos llamados, escuche bien, no fuimos llamados para ser perfectos con nuestras propias fuerzas. Yo sé que a veces nosotros nos equivocamos y tenemos errores, y a veces decimos: no, es que el Señor no me va a ayudar, es que el Señor no me va a perdonar. Esteban tuvo errores, pero Esteban no se quedó estancado en los errores, sino que tomó los errores como tapiz o como ejemplo para ser mejor. Tiempo más tarde este hombre busca la presencia del Espíritu Santo, y la Biblia dice, para no alargar la historia, que a Esteban se lo terminó llamando delante de la congregación como el evangelista. Esteban fue un hombre con errores, pero ¿qué fue lo que a este hombre lo transformó en un gran predicador y mensajero del nombre de Jesucristo? Fue la llenura del Espíritu Santo. Tal vez usted es una persona que dice: pastor, yo ni siquiera sé conducirme en mi casa con mis hijos, con mi esposo o con mi esposa. Pastor, yo ni siquiera sé cómo aconsejar a mi familia. Pastor, yo ni siquiera puedo predicar la palabra. Cada vez que yo intento hacerlo, se me olvida el mensaje. Pierdo control aún, mis nervios me ganan. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero decir, en oración, en ayuno y con todo tu corazón, busca la llenura del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede hacer de ti ese gran hombre y esa gran mujer al servicio y a la disposición del reino de Dios. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, por favor, y dele un aplauso lindo para Jesucristo el Señor.